Era agosto de 1969. El aire aún olía a incienso, sustancias ilícitas y esperanza. Las flores colgaban de las melenas largas, los jóvenes bailaban descalzos en los parques y los discos de los Beatles giraban como mantras en cada país. En el mundo hablaban de paz, de amor libre, de revolución sin violencia. Era el llamado verano del amor, pero ese verano estaría dando sus últimos suspiros sin que nadie lo notara. El sueño se estaba pudriendo por dentro y en la ciudad de Los Ángeles, donde el sol brillaba sobre las mansiones de los ricos y famosos, una oscuridad indescriptible se deslizaba como una serpiente entre las sombras. La noche del 8 de agosto, en lo alto de una colina rodeada de silencio, 5 personas fueron brutalmente desvividas dentro de una mansión, entre ellas una actriz de Hollywood llamada Sharon Tate, que a los 26 años esperaba con ilusión a su primer hijo. Cuando la encontraron, aún tenía las manos atadas, suplicó, lloró, rogó por la vida de su bebé. Nadie la escuchó. Los criminales no eran mafiosos ni no tenían antecedentes peligrosos, no vestían de negro, eran jóvenes comunes, algunos aún adolescentes, con sonrisas suaves y miradas perdidas, hijos de buenas familias, gente que podría haber sido tu vecino, tu amiga de la escuela, tu hermana. ¿Por qué lo hicieron? Porque un hombre les dijo que lo hicieran, no con amenazas, no con castigo, con palabras, con miradas, con locura disfrazada de amor. Él no empuñó el cuchillo, pero cada puñalada fue suya. Esta es la historia real de Charles Manson, de cómo un hombre insignificante se convirtió en un dios para sus seguidores, de cómo la música, las sustancias y el vacío existencial se mezclaron hasta volverse mortales, y de cómo un culto nacido en el desierto acabó con la inocencia de toda una generación. Esta es la historia del culto, del delirio, de la sangre, de la familia Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 y desde su primer aliento, la vida le enseñó que el mundo era un lugar cruel. Su madre, Maddox, era apenas una adolescente de 16 años, sin estabilidad, sin rumbo, sin afecto. Era una joven problemática, adicta al alcohol y acostumbrada a entrar y salir de bares. Algunos dicen que llegó a intercambiar a su hijo por una jarra de cerveza, aunque luego se arrepintió y lo recuperó. Manson nunca supo quién fue su padre biológico. Su certificado de nacimiento lo describe como sin nombre. El único modelo masculino que conoció en su infancia fueron hombres violentos, abusivos o simplemente ausentes. Fue criado entre el abandono, el resentimiento y la indiferencia. Cuando su madre fue arrestada por robo, se quedó solo, rebotando entre familiares que nunca lo quisieron realmente y orfanatos que lo trataban como un número más. Fue un niño que aprendió muy pronto que llorar no servía para nada y que confiar en los adultos solo traía castigo. Ya desde muy pequeño mostraba inquietud constante, robaba comida, mentía compulsivamente y desarrolló una mirada desconfiada. A los 9 años ingresó por primera vez a un reformatorio juvenil. En esos reformatorios Manson no solo era castigado físicamente, fue abusado, humillado, ignorado, no aprendió a corregirse, aprendió a adaptarse, a sobrevivir, a leer a quienes lo rodeaban para evitar la violencia o para manipular a su beneficio. Durante su adolescencia, ya no era solo un niño perdido, era un joven con un historial de robos, fraudes menores y fugas constantes. Pasó por múltiples instituciones, a cada lugar que iba, salía con más cicatrices, pero también con más astucia. Cuando finalmente fue enviado a prisión como adulto, no lo vio como un castigo, sino como una escuela. Allí aprendió lo que realmente lo definiría como figura pública años después, cómo influir, cómo observar, cómo decir lo que los demás querían oír. Estudió a fondo la ciencia de la manipulación, leía sobre hipnosis, sobre la Biblia, sobre ocultismo, pero sobre todo observaba a los otros reclusos. Aprendió a detectar debilidades, a utilizar el lenguaje corporal, a convertirse en espejo. Fue en prisión donde también descubrió la música. Le fascinaba Elvis Presley y los Beatles. Aprendió a tocar la guitarra y soñó con ser una estrella. Y también fue allí donde desarrolló su odio hacia el sistema, hacia los ricos, los poderosos y hacia todo lo que oliera autoridad. En total pasó más de la mitad de su vida encarcelado. Para él, las celdas eran más hogar que cualquier casa que conociera de niño. Cuando finalmente salió en libertad en 1967, no era un hombre reformado, era un hombre lleno de rencor, con un ego inflado y con una idea muy clara. Si el mundo no lo aceptaba, entonces crearía el suyo. Y lo hizo, a su imagen y semejanza. Un mundo de jóvenes rotos, sustancias ilícitas, de sumisión, de rituales, donde él no era Charles Manson, sino el Mesías. En 1967 salió de prisión con una guitarra, una sonrisa astuta y ningún lugar a dónde ir, pero el destino o la casualidad más peligrosa de la historia moderna lo llevó a San Francisco, justo cuando la ciudad se convirtió en el epicentro del movimiento hippie. El mundo estaba cambiando, las juventudes rompían con la tradición, rechazaban la autoridad, los
valores conservadores, el capitalismo, querían paz, psicodelia y libertad, y en medio de esa euforia, muchos se encontraban perdidos, sin rumbo, sin hogar, sin identidad. Manson no tardó en detectar esa vulnerabilidad. Tenía el perfil perfecto para ese mundo alternativo, era carismático, hablaba de amor, tocaba la guitarra como un trovador y parecía tener todas las respuestas que los jóvenes buscaban. Empezó a formar un pequeño grupo de seguidores, casi todos mujeres muy jóvenes, algunas incluso menores de edad, que huían de hogares opresivos o padres abusivos. Él las acogía con dulzura, las llamaba angelitas, les ofrecía protección y lentamente las volvía dependientes de su atención. Al poco tiempo lo llamaban Jesús, Papá o el Mesías, y no era un apodo, era devoción. Manson les hablaba durante horas sin descanso. Les decía que el ego debía desaparecer, que la individualidad era una mentira, que el amor libre los elevaría, pero que él era el canal hacia la verdad y que cualquier pensamiento fuera de su control era obra del ego podrido que el sistema había implantado en ellos. A través del uso del LSD, mescalina y otros alucinógenos, Manson rompía las barreras mentales de sus seguidores. Durante las sesiones de ácido, les hablaba sin parar, los observaba, intervenía en sus visiones y reconstruía su forma de pensar desde el cero. Los llevaba a un estado de confusión profunda y justo ahí, cuando estaban vulnerables, él les ofreció una nueva libertad. Tú no eres tú eres amor y yo soy el amor, así que tú eres mío. La llamada familia Manson comenzó a crecer. Viajaban por California en viejas camionetas, pintada con colores psicodélicos, dormían en parques, playas, cuevas, campos abandonados. No necesitaban dinero, solo necesitaban a Manson. Sus valores giraban en torno a la negación total del mundo exterior. La familia biológica era una mentira, las leyes eran esclavitud, el bien y el mal no existían, solo el ahora y solo Manson. Finalmente encontraron un lugar que parecía sacado de una película de vaqueros al norte de Los Ángeles. Era un rancho polvoriento, semi abandonado, donde antiguamente se filmaban películas. El dueño George era un anciano ciego al que la familia manipuló fácilmente. Las chicas lo cuidaban, lo bañaban, lo acariciaban y a cambio les permitió quedarse allí. El rancho se convirtió en su refugio, un espacio aislado del resto del mundo, donde no existía el tiempo, ni las reglas ni el afuera. Durante el día cultivaban frutas, entrenaban físicamente, practicaban meditación, robaban autos y escuchaban música. Por la noche realizaban rituales de LSD, orgías y largas sesiones de adoctrinamiento. Manson hablaba por horas mientras todos lo miraban, como si cada palabra fuera una revelación divina. Les decía que los negros iban a sublevarse y destruir la civilización blanca. Les hablaba del apocalipsis, de la necesidad de un acto que encendiera la chispa final. El Helter Skelter está por llegar. Eso repetía una y otra vez, y nosotros seremos los únicos sobrevivientes. El mundo nos pertenece. En el rancho, Manson era un dios y cada miembro de la familia era un reflejo de su voluntad. Él decidía todo: quién dormía con quién, qué se comía, cuándo podían tener relaciones, quién era digno y quién no. Nadie cuestionaba, nadie dudaba, porque si alguien lo hacía, el castigo no era físico, era el exilio emocional, el abandono de su única familia verdadera, y para esos jóvenes sin identidad, eso era peor que la muerte. En el corazón de la locura de Manson había una idea, una visión tan absurda, tan ilógica, que solo pudo haber nacido de la mente distorsionada por el resentimiento, el ego y el LSD, pero para sus seguidores esa idea era profecía. Lo llamó Helter Skelter. Todo comenzó con una canción de los Beatles, un tema caótico, estridente, que hablaba en teoría de un tobogán de parque británico, pero para Manson era mucho más. Él creía que esa canción y todo el álbum contenían mensajes cifrados dirigidos solo para él. Según su interpretación, los integrantes de dicha agrupación eran los 4 jinetes del apocalipsis y habían venido a advertirle. Manson pasaba horas reproduciendo los discos al revés, anotando frases, extrayendo significados ocultos donde no lo sabía. Creía que sus canciones eran profecías disfrazadas de música y él era el elegido para descifrarlas. Estaba convencido de que Estados Unidos estaba al borde de una guerra racial, una guerra entre negros y blancos, entre opresores y oprimidos. Según su visión, los afroamericanos, después de siglos de esclavitud y marginación, se levantarían en armas contra los blancos, eliminarían a los ricos, a los políticos, a los policías, a los empresarios y especialmente a los famosos. El país se derrumbaría, el caos reinaría, pero ahí venía el giro. Ellos no sabrán cómo gobernar, no sabrán cómo construir, solo destruir, y entonces nosotros, la familia, saldremos de nuestro escondite y les enseñaremos cómo. Manson les decía que se esconderían en el desierto, en una ciudad subterránea que existía debajo del Valle de la Muerte, con acceso a comida, armas, luz y tecnología ancestral. Ahí esperarían el fin del mundo, y cuando el humo se disipara, resurgirían como dioses, reyes, profetas de una nueva era. Nos adorarán, nos pedirán que los
nos guiemos y nosotros gobernaremos este nuevo mundo, porque nosotros somos los elegidos. Manson no solo odiaba el sistema, odiaba a los ricos, a los artistas, a los actores, a los productores. Para él, Hollywood era el símbolo perfecto de lo que estaba mal en la sociedad: el materialismo, el ego, la hipocresía, la belleza falsa, la fama sin propósito. Veía en la élite artística una clase corrupta que usaba el arte no para sanar, sino para dominar, y sobre todo, sentía un rencor profundo porque él quería estar allí. Manson había intentado lanzar su carrera musical, pero no tuvo éxito. Había tenido contactos con Dennis Wilson y otros productores, pero nunca fue tomado en serio. Su ego herido y su odio se transformaron en sed de sangre. Estaba impaciente, el apocalipsis no comenzaba, así que decidió provocarlo él mismo. Creía que si cometía desvivisiones atroces en las zonas ricas de Los Ángeles y dejaban pistas falsas, la policía culparía a los afroamericanos, se desataría el caos racial y así seguiría el plan. Los actos debían ser brutales, simbólicos, confusos, deben parecer rituales, deben sembrar el pánico, tenían que ser salvajes, tiene que sacudir a toda la nación, la gente tiene que sentir que el infierno ha comenzado. Así fue como Manson comenzó a preparar la primera masacre, no como un crimen, sino como el primer disparo de una guerra sagrada. Era el 8 de agosto de 1969, una noche cálida en Los Ángeles, las estrellas brillaban y en una casa apartada, en lo alto de una colina, el infierno estaba a punto de comenzar. Manson había elegido un objetivo, la casa número 10.050 de Cielo Drive. Esa casa envuelta por muros de hierba y rodeada de jardines alguna vez fue un refugio de paz para artistas, y allí vivía Sharon Tate, actriz en ascenso y esposa del reconocido director Roman Polanski. Por esa noche Polanski no estaba, se encontraba trabajando en Europa. Sharon, embarazada de 8 meses, se había quedado con amigos cercanos. Manson no conocía personalmente a Sharon, ni siquiera le importaba quién estuviera dentro, lo único que quería era sangre. No fue personalmente, pero sí de instrucciones claras, frías, sin espacio para dudas. Envió a 4 miembros de su familia: Tex Watson, su brazo armado, fanático y despiadado; Susan, con una sonrisa inquietante y una fe ciega; Patricia, una chica silenciosa, sumisa y letal; y Linda, quien esa noche fungiría como vigilante. La orden fue simple: vayan a esa casa, eliminen a todos los que estén ahí, hagan lo grotesco, que sea algo que el mundo no puede ignorar. Al llegar a la propiedad, lo primero que vieron fue un automóvil estacionado. Dentro un joven, Steven, de 18 años, que solo había pasado a visitar al cuidador de la casa. Era un chico amable, no conocía a Sharon, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Watson se acercó al auto y, sin titubear, le disparó 4 veces a quemarropa. Perdió la vida instantáneamente. La noche ya estaba manchada de muerte. Los de la secta rompieron la casa. Eran las 12:30 de la madrugada. Adentro estaban Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger y Frykowski. Lo que ocurrió en los siguientes minutos solo puede ser descrito como maldad desatada. Jay fue el primero. Trató de proteger a Sharon, de interponerse. Lo golpearon brutalmente, lo amarraron y le encajaron un cuchillo en el pecho por varias ocasiones. También le dispararon. Frykowski trató de pelear, forcejeó con Tex, intentó escapar, pero recibió más de 50 inserciones de cuchillo y múltiples golpes en la cabeza con la culata de un revólver. Abigail logró correr hacia el jardín trasero, gritaba, pedía ayuda, pero Patricia la alcanzó, encajándole el cuchillo en 28 ocasiones, y después llegó el turno de Sharon. La joven actriz estaba aterrorizada, amarrada, empapada de sangre ajena, viendo cómo sus amigos perdieron la vida de a uno por uno, y sobre todo pensando en su hijo no nacido. Suplicó, pedía que por favor dejaran vivir a su bebé, que le hicieran lo que quisieran, pero que no le quitaran la vida. Susan la miró. En sus palabras, años después dijo: les respondí, no tienes que preocuparte por tu bebé, vas a morir. Y volví a hacerlo, y otra vez. Sharon Tate recibió 16 pulgadas, falleció en el suelo de su propia casa, con su hijo aún dentro de ella. Nunca conoció su nombre. Antes de irse, Susan tomó sangre de Sharon y escribió en la puerta cerdo. Era una burla, un mensaje, una declaración de guerra al mundo que ellos odiaban. La masacre había durado menos de 1 hora, pero había cambiado para siempre la historia de los Estados Unidos. El sueño hippie moría esa noche, cubierto de cuchilladas. A veces, la mente de los monstruos no se detiene. A veces, el horror necesita repetirse. Manson no estaba satisfecho. La
derramada en Cielo Drive no era suficiente. Faltaba algo, faltaba caos, faltaba mensaje, faltaba miedo. Era 9 de agosto de 1969, tan solo unas horas después de la masacre de Sharon Tate. Manson volvió a reunir al grupo. Esta vez, él mismo decidió participar directamente en el crimen. Quería asegurarse que se hiciera bien, de que el caos se sembrara con precisión, de que el mundo escuchara y temblara. Condujeron por Los Ángeles durante la noche, sin rumbo claro, esperando que el universo les revelara la casa adecuada. Así funcionaba Manson. Todo era señales, vibraciones, destino. Y entonces vio una casa en Waverly Drive, en la zona de los Feliz. Nada especial, ni mansión ni celebridad. Ahí vivían Leno LaBianca y su esposa Rosemary, una pareja de clase media alta. El empresario, dueño de una cadena de supermercados, ella ama de casa. Eran personas comunes. Lo que les ocurrió fue cualquier cosa menos común. Manson no solo eligió el lugar, entró primero, se escabulló por la puerta trasera y encontró a Leno en la sala, leyendo el periódico. Sin gritar, sin violencia al principio lo enfrentó. Le dijo que no quería hacerle daño, que solo era un robo, que si cooperaba todo estaría bien. Leno, confundido y aterrado, obedeció. Lo ataron con el cable de una lámpara. Luego Manson fue a despertar a Rosemary. También la ató. Una vez asegurado salió y dejó la tarea sucia a sus seguidores. Esta vez serían Watson, Patricia y Leslie, una joven apenas de 19 años. Watson fue el primero en atacar. Tomó un cuchillo de la cocina y se lo encajó en 12 ocasiones a Leno. Luego tomó un tenedor, lo incrustó con tanta fuerza en su estómago que quedó clavado. Para asegurarse que el mensaje fuera aún más perturbador, dejó el cuchillo en la garganta. Mientras tanto, Rosemary gritaba desde la habitación continua. Peleó, forcejó, rogó, pero las dos mujeres la sujetaron y le encajaron el en más de 40 ocasiones. No solo fue una desvivisión, sino un acto simbólico de guerra. Cuando terminaron, huyeron de inmediato. Escribieron en las paredes usando lo que quedaba de sus víctimas, y estas frases eran: muerte a los cerdos. En el abdomen de Leno incluso escribieron con el cuchillo la palabra guerra. Todo formaba parte de un teatro macabro. Todo era parte del plan: sembrar terror, provocar caos y hacer que la sociedad explotara desde adentro. A diferencia de la masacre de Cielo Drive, esta no tenía una conexión personal. No eran famosos, no tenían relación con Manson, eran elegidos al azar, y eso justamente era lo más aterrador. Nadie estaba a salvo, nadie tenía que hacer algo para convertirse en víctima, solo bastaba existir. Manson quería que la policía pensara que era obra de las Panteras Negras o algún grupo radical afroamericano. Quería encender la chispa del odio racial, quería iniciar la guerra final entre razas, y cada cuchillada, cada palabra escrita en sangre, eran para él un paso más hacia su reinado. Durante semanas el horror flotaba en el aire de Los Ángeles. 2 noches de terror. A 7 personas le arrebataron la vida de forma salvaje. Mensajes en sangre y ningún sospechoso claro. La ciudad estaba en shock. La policía estaba completamente perdida. Los crímenes de Cielo Drive y de los LaBianca parecían no tener conexión. Por un lado, las víctimas de Sharon Tate incluían una actriz famosa, su exnovia estilista, una heredera millonaria y un guionista polaco. Y por otro lado, los LaBianca eran 2 comerciantes sin vínculos con Hollywood ni el mundo del espectáculo. No había móvil, no había sospechoso, no había lógica. Los detectives tenían pistas, pero ninguna llevaba nada sólido. Manson pensó que su plan estaba funcionando, que las desvivisiones confundían a las autoridades, que culparían a las Panteras Negras o algún grupo revolucionario, y durante semanas así fue. La policía no tenía idea de que todo había sido orquestado por un grupo de jóvenes que vivían en el rancho, adorando a un hombre que decía ser Jesucristo y el diablo al mismo tiempo. Pero lo que Manson no anticipó fue que el ego sería su ruina. En octubre de 1969, Susan fue arrestada por un caso totalmente diferente. En la cárcel del condado se sintió invencible. Creía que su lealtad a Manson era una especie de medalla, una distinción sagrada, así que comenzó a hablar. Dijo a otra reclusa que había terminado con la vida de una estrella de cine, y no solo eso, describió con lujo de detalle lo que había hecho con Sharon Tate, cómo había suplicado por su hijo, cómo la apuñaló, cómo escribieron en sangre, cómo rieron después. La compañera de celda, horrorizada, informó a las autoridades. Fue entonces cuando todo cambió. La policía comenzó a investigar a Susan y pronto descubrieron dónde vivía, junto a un hombre llamado Charles Manson. Comenzaron a seguir los movimientos de los otros miembros. De pronto todo encajó. Las palabras en sangre, la brutalidad, los cuchillos, los mismos nombres. Uno a uno, los miembros de la familia fueron cayendo. Manson fue capturado en una redada, escondido en un gabinete sucio, con el cabello enmarañado
dañado y los ojos desorbitados. Parecía un fantasma, pero seguía convencido de que era el Mesías. El juicio comenzó en 1970 y no fue como ningún otro. Desde el primer día los seguidores de Manson se alienaban afuera del tribunal, cantando, bailando, sonriendo como si aquello fuera una celebración. Se tatuaron una cruz en la frente, imitando a su líder. Gritaban Manson es amor y algunos incluso amenazaban a los fiscales con cuchillos escondidos en la ropa. Dentro de la corte, Manson convirtió el juicio en un show. Interrumpía a los jueces, amenazaba al jurado, hablaba en códigos, bailaba, se giraba lentamente hacia las cámaras con una sonrisa demente. No mostraba remordimiento, solo odio, desafío y poder. En 1971, tras un proceso largo y enfermizo, Manson fue declarado culpable de 7 asesinatos en primer grado y conspiración. Junto a él también fueron condenados Susan, Patricia, Watson y Leslie. Todos fueron sentenciados a muerte, pero un año después, en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena capital. Sus condenas fueron conmutadas a cadena perpetua, y así los responsables de uno de los episodios más oscuros en la historia de Estados Unidos pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. La familia Manson no era solo una secta, era un espejo de los vacíos de toda una sociedad: padres ausentes, juventud perdida, contracultura sin dirección y un líder que supo disfrazar su narcisismo de iluminación. Manson nunca apuñaló, pero cada desvivisión fue suya, porque él los llevó al límite, porque él creó el infierno y ellos lo habitaron. Sharon Tate tenía 26 años, su hijo nunca vio la luz. La pareja, la Bianca, solo querían dormir tranquilos esa noche, pero el mal no siempre toca la puerta, a veces entra sin avisar. Manson murió en prisión en el 2017, pero su rostro, esa cruz torcida en la frente, sigue siendo un símbolo de hasta dónde puede llegar una mente enferma y de cómo la fe ciega puede convertirse en arma.